El thrash metal es un subgénero extremo de la música heavy metal que se caracteriza por su agresión general y a menudo un tempo rápido. Las canciones suelen ser ritmos de percusiones rápidos y riffs de guitarra de registros bajo, superpuestos con trabajo de guitarra solista de estilo triturado. El tema lírico a menudo se ocupa de las características del establishment y la preocupación por la destrucción del medio ambiente. En ocasiones comparte un desdén del dogma cristiano que se asemeja al de sus homólogos del black metal. El lenguaje es típicamente directo y denunciatorio, un enfoque tomado del pop incondicional. El género surgió a principios de la década de los 80s, cuando los músicos comenzaron a funcionar el contrabajo y los complejos estilos de guitarra de la nueva ola del heavy metal británico, con la velocidad y la agresión del hardcore punk. Filosóficamente, el thrash metal se desarrolló como una reacción contra el conservadurismo de la era Reagan. Es una banda estadounidense de heavy metal. La banda se formó en 1981 en Los Ángeles por el vocalista James Hetfield y el baterista Lars Ulrich, y ha estado radicada en San Francisco durante la mayor parte de su carrera. Los tiempos rápidos, instrumentales y musicalidad agresiva de la banda los convirtieron en una de las 4 grandes bandas fundadoras del thrash metal, y más bandas que no lograron entrar en el Big Four gracias a James Hetfield y Lars Ulrich. La formación actual de Metallica incluye a los miembros fundadores y compositores principales Hetfield y Ulrich, el guitarrista principal Kirk Hammett y el bajista Robert Trujillo, anteriormente con el guitarrista Dave Mustaine, quien pasó a formar parte de Megadeth por ser despedido de la banda, y los bajistas Ron y Cliff Burton, quien murió en un accidente de autobús en Suecia en 1986, así como Jason Newsted, todos ellos ex miembros de la banda Metallica. Metallica ganó una base de fans cada vez mayor en la comunidad de música underground y ganó elogios de la crítica con sus primeros 5 álbumes. El tercer álbum de la banda, Master of Puppets, lanzado en 1986, fue descrito como uno de los álbumes de thrash metal más pesados e influyentes. Su quinto álbum homónimo, Metallica, sacado en 1991, fue el primero de la banda en no arriesgarse periódicamente en el thrash metal. Asimismo, atrajo una audiencia más controversial, logrando un éxito comercial sustancial y predominante en el thrash metal. Así pues, el disco homónimo de Metallica fue el más vendido, con 16 millones de copias en los Estados Unidos hasta la fecha. La banda comenzó cada vez más a alejarse de los escenarios, dejando un amplio margen de competencia para todas las bandas pioneras del thrash y diversos subgéneros del metal. Año con año se fueron alejando una de las más grandes bandas del metal. Esto no les preocupaba a los integrantes de Metallica, ya que se les veía despreocupados comprando arte en boutiques, y James Hetfield, el vocalista, por su lado, dedicándose a la caza de animales, el cual trajo muchas críticas por parte de asociaciones protectoras de animales. Es hasta el año de 1996 cuando sacan otro álbum, y después otro, y después otro, y después otro, y después otro más. En fin, es triste. Es triste saber que una de las bandas que comenzó tan bien revolucionando la industria del metal ahora eran solo unos payasos jugando en un circo que no habían parado de dar función. Cabe mencionar que su fama no está involucrada con su bajo nivel motivacional. Enfocados en hacer dinero, Metallica ha dejado de hacer música para sus fans y ahora solo quedan cenizas de oro molido, porque no importa cuánto llenen, cuánto vendan, ni con quién colaboren para justificar su gran flujo de mercado comercial. Metallica es hoy en día, para mí, el lobo mayor, y para muchos, una banda que perdió la razón al colaborar con artistas de talla internacional de la cultura popular. Por otro lado, existen músicos y comunicólogos, youtubers, que están intentando dirigir y justificar la clara estupidez de Metallica al dar apoyo comercial a bandas de poco pelo como José Romero, Hash, Mon Laferte, que claramente no es de la gracia de muchos mexicanos que en verdad apoyan el arte musical, o peor aún, están apoyando a un mercado comercial el cual no merece ser representado por Metallica como lo es el reggaetón, ya que uno de los más grandes ídolos del reggaetón, llamado J Balvin, se ha dedicado a hacer pedazos uno de los álbumes más grandes del metal. Pero no se confundan, la culpa no es de ellos, sino del que los hizo compadres. Es por eso que en esta ocasión a Metallica le toca estar en esta sección de falsos profetas, en donde queda exactamente justificado el motivo por el cual sigue existiendo gente que aplaude como focas, sin voltear a ver el pasado impecable que nos ofrecieron en la década de los 80s, un pasado que queda en el recuerdo de todos aquellos que en verdad apreciamos la música por su calidad artística y no por su cantidad.